Una de ellas fue Antonella Scagliarini, que ya la tenemos aquí en el piso y la pasamos a saludar. Anto, ¿cómo andás? Muy buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Gracias por invitarme. Bueno, me Bien, imagino Anto, que contenta, ¿no? Sí. Por el resultado del fin de semana, ya cerrando, si se quiere, un mes lleno de actividades. Sí, en realidad como la temporada, porque arrancamos desde marzo y la verdad es que nos sorprendió a todos el resultado. No esperábamos que nos vaya tan bien. Fue una carrera muy dura, no solo físicamente, sino que el clima no nos acompañó. Frío, lluvia, neblina, visibilidad cero, o sea, pensamos que se iba hasta cancelar. Y había muchos inscriptos y bueno, como que no era una carrera que era de nuestro fuerte. Así que nos sorprendió porque hicimos 5 podios y estamos re contentos. Y nada, bueno, eso yo tampoco me esperaba el mío, así que fue como un regalo. Dije, ¿qué? Está chocho. Bien, y contanos en este caso también, Anto, cómo se hace para correr y encima con obstáculos y de noche decías que no se veía prácticamente nada. No, realmente era una carrera que, bueno, tenías que ir con linterna y yo tuve el problema de que los lentes se me empañaban por el calor de mi cuerpo, el frío del exterior, la neblina. Intenté ¿Linterna sacármelo. fija o No, se podía linterna llevar en la fija mano? en la Fija cabeza, obligatoria. claro, sí. Pero la linterna se empañaba también y la visibilidad era de 20 centímetros, no más. No se Y veía estábamos nada. en un circuito atrás del Edén muy técnico, muy cerrado, por momentos peligroso. Muy lindo todo, pero difícil. Exacto, o sea, yo la pasé bárbaro, me encantó, fue épico, pero fue desesperante. O sea, varios después que nos quedábamos hablando cuando te quedabas solo y no veías nada y de repente se habían caído todas las marcas Daba y miedo. tenías que levantar la cabeza y tratar de encontrar la lucecita que te guiara, fue como medio desesperante. Pero una vez pasada la parte trabada, ya después todos los obstáculos eran bastante accesibles. Sí hubo mucha dificultad porque los obstáculos estaban mojados y embarrados, o sea, no importaba cuánto magnesio te pongas o toda la fuerza que tengas, por ahí el último, por ejemplo, era una soga de 4,5 metros, 5, y cada vez que pegabas un manotazo te resbalabas, así que era como, fue realmente muy dura físicamente. Bien, y es una distancia de cuánto en este caso, y contanos también de las cuestiones que tenés que superar después también, de los obstáculos, hay que subir una soga, tenés que saltar, ¿cómo Bien. es, Anto? Particularmente esta carrera era corta porque eran de 7 kilómetros no más, pero suelen ser entre 9 y 10, De un los poquito más, obstáculos 40 más o menos, algunos tienen entre 35 y 40, Un montón. de los cuales sí, cada vez más se priorizan los obstáculos aéreos, que son, no sé, las anillas o los gibbons, que son los de los palitos. Que es mucha fuerza y mucha técnica Mucha también. fuerza, mucha técnica, mucho grip, mucho entrenamiento específico de fuerza y obstáculos. Y después están los deportes más, los obstáculos más, no sé, los muros, las sogas, los traslados, los más clásicos. En realidad, el deporte está diseñado para destruirte en los primeros 8 kilómetros en cuanto al físico, y los obstáculos más difíciles y técnicos están todos al final. Entonces gana quien estratégicamente ahorró energía, supo cómo trasladar, porque no es lo mismo llevar bolsas de arena con las manos y liquidarte los antebrazos para los últimos obstáculos, Claro. que poder levantarlos y llevarlos arriba, que tenés que poder hacerlo. Entonces es muy desafiante el deporte en ese sentido. No solamente es ir y obstáculos, sino que tiene toda su estrategia también en cuanto a la carrera, que bueno, que por ahí uno de afuera lo ve y dice, es solo correr y pasar obstáculos, pero Está claro que no la es así, clave es está difícil. en la estrategia, y yo creo que a nosotros nos fue bien porque supimos estudiar bien cómo era el deporte, que no era solamente ir y pasar obstáculos, sino que había técnicas muy meticulosas para ahorrar energía a cada paso y llegar con la energía óptima al final. Bien, y con esto que nos decías también, en el momento en el que nos estábamos sentando también para poder continuar con esta nota, de que ha cambiado mucho de lo que es el deporte en los últimos 2 años. ¿Qué es lo que ha cambiado, Anto? Porque es un deporte también medianamente nuevo, digo, de los últimos 6, 7 años. Exacto. Y al principio era todo como muy amateur, eran carreras con obstáculos más naturales, muy pocos obstáculos aéreos, y a medida que estos deportistas que
bueno, que aún siguen en competencias, fueron a competencias internacionales, por ejemplo, iban a un mundial y se encontraban con obstáculos que era como, ¿y esto qué es? No podían competir. No sabían ni cómo hacerlo, ni cómo resolverlo, entonces empezaron a traer ideas y obstáculos del exterior, los organizadores también, y eso hizo que además ahora haya todo como una especie de organización en el deporte que antes no había, con formación de asociaciones y bueno, y transformándolo cada vez en un deporte más profesional. La idea es llegar a una federación para que sea mucho más reglado, y eso habilitó a que, bueno, sea un deporte más justo y muchísimo más difícil y técnico. Entonces por ahí hay gente que, es más, en esta carrera viajamos con uno de los chicos que había corrido otras hace mucho y que decía que no podía creer lo difícil que era ahora. Aparte, penalizar un obstáculo antes era solamente con burpees, y ahora para darle ventaja a la persona que lo hace, tenés que llevar, por ejemplo, no sé, 2 bidones de 20 litros, 100 metros. Claro. Entonces, si penalizás 6, antes era hacer 60 burpees, ponele. Que es un no montón sé, igual también. una persona, sí, pero por ahí alguien que está entrenado acostumbrado hacer, lo hace. En cambio, trasladar 600 metros, 2 tachos de 20 litros era... Imagino que más. muchos en este caso también dejan todo y largan la competencia. Mucha en el gente medio. abandonan, sí, claro. exacto. Sí. Pasa eso. Bien, Anto, recién hablabas de la complejidad de las carreras y bueno, de las competencias. ¿Cómo se hace para llegar en óptimas condiciones? ¿Cómo es la preparación previa que tienen ustedes a cada competencia? Bien, principalmente para poder disfrutar, entre comillas, una carrera es el running, porque nada, es la base aeróbica es fundamental. Y después el entrenamiento de la fuerza, porque la gente por ahí cree que es primero los obstáculos y después el entrenamiento de la fuerza, y no. Siempre como el cimiento del deporte va a ser el entrenamiento fuerte de fuerza y el entrenamiento cardio, y una vez que eso está más o menos desarrollado, empezar en una parte técnica de obstáculos, que es muy específico también, porque vos podés, no sé, hacer una dominada con 15 kilos de lastre y no poder mantenerte colgado de un brazo 20 segundos tratando de enganchar un palito en algún lugar, por ejemplo. Son fuerzas muy distintas, necesitas amplitud de movimiento, flexibilidad, estabilidad. Por ahí venís de, no sé, llevar una bola de 30 kilos y correr y saltar un muro y trepar una soga, y tenés que hacer un equilibrio con 4 partes de tu cuerpo apoyadas, por ejemplo los 2 pies y las manos, que no sé, dura 10 metros, y nada, y tenés que saber bajar todas tus frecuencias, tu ansiedad para poder pasar eso. Entonces es como, tiene todos sus desafíos mentales, por así decirlo. Es una preparación compleja que lleva su tiempo. Yo siempre le digo a mis alumnos que es un deporte hermoso, desafiante y frustrante, pero que bueno, que gana el que no se rinde, porque en algún momento te va a salir si no dejas de entrenarlo. De hecho, nosotros nos pasó nuestra primera carrera, terminamos negro de la cantidad de burpees que habíamos hecho, y yo dije, qué loca la gente, como profesora lo pensaba, y como entrenadora digo, qué loco la gente que hace 9 kilómetros y hace esto, digo, no puede ser, son mutantes. Claro. Y claro, después cuando empezás porque encima lo hacen fácil, o sea, vos ves un video y decís como, mirá cómo hace, así, después no poder arrancar ni de la primera anilla. Pero realmente es un deporte hermoso, y con toda la gente que vayas a hablar, que por ahí dice, ¿qué problema tienen? ¿Cómo van a correr con lluvia, frío? Y es que realmente cuando terminás una carrera, quizás a diferencia de otros deportes que tuve la oportunidad de practicar, es, wow, todo eso lo hice yo, claro, lo hice sola, y en los momentos que quise abandonar, no abandoné y seguí. Y bueno, y eso es lo que hace que sigas en el deporte. Bien, le contamos a la gente que, bueno, recién lo decías, la palabra entrenadora, hay un equipo conformado aquí en Carlos Paz, vikingos también, bueno, que entrenan allí en el Tao Gym, varios alumnos que también van competencia casi todos los fines de semana. Sí, en realidad, bueno, somos un grupo grande, estamos empezando en esto hace muy poquito, por suerte nos está yendo bastante bien. Invito a cualquier persona que se quiera sumar y acercar al gimnasio. Nosotros entrenamos primero de una manera media global, y los fines de semana o semanas muy puntuales nos especificamos mucho más en el entrenamiento OCR. Y nada, y bueno, y nos anotamos en las carreras porque eso es lo que te da la experiencia, y así te das cuenta si realmente el deporte te gusta o no. Hay gente que dice, me encanta, buena carrera, y dice, no, tan re loco. Otra que dice, no me salió nada, pero
quiero y hay gente ser el también campeón mundial. que seguramente que no quiere competir, pero que sí quiere hacer los entrenamientos con vos en el gimnasio, Sí, todo sí, eso, exacto, ¿no? También. exactamente. Sí, No de a todos poquito cuando compiten, te digo. empieza a salir un poquito de decir, no, bueno, entonces me parece que sí Claro. quiero, que sí me gusta, pero como te digo, es difícil, Sí, sí, porque sí. por ahí uno avanza a pasos muy lentos y eso, bueno, hay gente que lo toma como desafío y gente que lo toma como abandono. Bien. Y no tiene nada que ver con el CrossFit en este No caso. tiene Yo te lo voy nada a que ver preguntar con el por más CrossFit. que ya sé lo que No. me vas a responder. No, es otra no. cosa, Anto, digo, porque Son por deportes. ahí siempre tuvo una conexión, Sí. digo, porque en algunos gimnasios de Carlos Paz por ahí tenían conexión en cuanto a los entrenamientos, digo, pero no Sí. tiene nada que ver en este caso. Vos pensé en el CrossFit como un deporte de alto rendimiento porque lo es, y es como si quisiéramos comparar el básquet con el rugby. Como que vos organización, o sea, los ves parecidos, pero en realidad es 100% diferente. No tiene ni siquiera la misma ideología. Nosotros no repetimos las cosas ni varias veces, Claro, nada, claro, es todo sí, como sí, sí, una sí. maratón en el que tenés obstáculos en el medio y la habilidad es en que los puedas sobrepasar en el menor tiempo posible, con el menor gasto de energía y gana quien no pudo lograr eso. Pero bueno, por ahí, qué sé yo, como ves que los deportistas de OCR tienen quizás la misma como forma física que un Es en grupo crossfitter, también, por eso, es en y bueno, grupo y o los todo ves eso, claro. entrenando. Claro, en realidad se compite individual. Hay competencias por equipo, pero Los entrenamientos, digo, suelen ser también en grupo, ¿no? O en este caso pueden ser también separados. sí, Anto. no, nosotros entrenamos bastante individual. Y Obvio separados que también, te digo, juntás y juntos. entrenás, pero no en equipo, no te puedes ayudar, digamos. Claro. O sea, tiene que pasar todo solo. Solo, claro, vos sola. Bien, Anto, ¿y cómo fue que comenzó por lo menos el deporte, si es que tenés el conocimiento de cómo fue que nació? Porque es un deporte nuevo. Sí, la verdad es que desconozco un poco los orígenes, pero sí o sí tiene que ver con algo de los militares. De los militares Claro. también. Sí, Tiene que ver con eso. desconozco en sus orígenes. Sé que acá en Argentina todavía le falta mucho por crecer al deporte en cuanto a organización y exigencia, porque de hecho tengo un amigo que se fue a formar en el deporte al exterior y cuando me contaba era como que digo, wow, cuánto nos falta. Son realmente, y yo los veo desde la preparación física, como sobrenaturales. O sea, vos por ahí ves un maratonista que hace un tiempazo y decís, wow, corre en 3:30 Claro. el minuto. Decís, qué bestia. Bueno, y los de OCR corren 3:30 con obstáculos también. el mismo tiempo. Y no solo eso, sino que venís corriendo y trasladás una bola de 60 kilos, 100 metros, después venís, pam, pum, te tira. Es realmente muy exigente y terrible, pero bueno, creo que venimos en buen camino y que está bueno que más entrenadores y que la gente se anime a practicar del deporte, porque bueno, porque eso también le da como difusión, importancia. Sin duda que sí. Bien, los que se quieran sumar en Carlos Paz, que por ahí están viendo el programa y Sí. que tengan ganas de comenzar con este Exacto. deporte, con los entrenamientos con vos, Santo, Se pueden ¿cómo tienen que acercar. hacerlo? Se pueden acercar ahí al TAO, al gimnasio. Bien. Y bueno, y ahí les vamos a informar un poquito cómo es la dinámica de entrenamiento, porque no sean clases específicas de OCR, porque como te digo, no es que entrenando solo obstáculos es que vas a tener buenos resultados, sino que forma parte de un entrenamiento más complejo. Pero bueno, nosotros tenemos el grupo ahí, por ejemplo, nos juntamos, no sé, este sábado nos vamos a Altagracia, un campus de obstáculos, y bueno, y vamos ahí, por ahí el que quiere saber más o menos de qué se trata, siempre lo invitamos. Y nada, bueno, Y se que me pueden busquen sumar, ahí sí. en el gimnasio. Bien. ¿Y cuándo es la próxima competencia que tenés? Y Si es que ahora tenés alguna estamos en un confirmada. receso, estoy descansando porque vengo de competir todos los fines de semana desde que empezó el año más o menos. Pero tenemos un sprint de 100 metros que es como un Ninja Warrior, que se llama Desafío Relámpago acá en Altagracia. Y después todavía no me estuve inscribiendo, pero ya me voy a ir anotando. Tengo que hacer toda la pretemporada y bueno, y ver cómo nos va en la segunda mitad del año. 100 metros con obstáculos. Sí, es un sprint durísimo. Exacto. ¿De Como cuánto viste tiempo en la sería? televisión los Ninja Warrior que van de obstáculo en obstáculo, Que bueno, van así, pasando. pero bastante más rústico, muy de OCR. Claro.
Bueno, va a estar muy lindo y Sí. muy duro también seguramente Sí. para todos los que se sumen a la competencia. Bien, Antoya, para saludarte, para felicitarte. Gracias. Fue una muy linda charla, Sí, así que sí, seguramente más adelante, pero en este mismo año vamos a volver a tener la presencia de ella para que nos pueda contar también un poco más sobre lo que es el deporte y también sobre su carrera. Anto, muchas gracias. Gracias Felicitaciones. a ustedes. Gracias por invitarme, gracias. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra de esta deportista de la ciudad de Villa Carlos Paz, que nos estaba contando sobre la competencia que ha tenido el último fin de semana, donde ha logrado el mejor puesto de todos, por lo menos en su categoría, y nos ha contado también sobre lo que es el deporte, bueno, sobre lo que es también este lindo deporte que decíamos ha tenido su comienzo hace muy pocos años, pero que tiene mucho presente y es muy masivo también, digo, porque mucha gente seguramente va a querer comenzar con la práctica. Sí, así es, y la importancia, ¿no?, de la actividad física en la vida de las También, personas, además, ¿no? sí. Bueno, hablamos al Destacar eso, principio tal cual. con dos deportistas de la ciudad, bueno, en este caso también, siempre dándole prioridad a la actividad física. Bueno, ya estamos cerca del final, pero vamos a hacer la última pausa. Después, en el final, tenemos un par de consejos para contarles a todos ustedes. Pausa y seguimos con lo último.